Abril de 1945. Centro de Alemania. Montañas de Harz. Soldados americanos entran a un túnel excavado dentro de la roca. Con linternas, con cautela. Nadie sabe todavía lo que van a encontrar ahí adentro. Lo que ven los deja en shock. Una fábrica subterránea. Kilómetros de túneles. Y alineados en fila decenas de cohetes. El arma más avanzada de toda la Segunda Guerra Mundial. Lo que van a descubrir en los siguientes días no solo termina la guerra, define quién va a ganar la siguiente y quién va a llegar primero a la luna. Bienvenidos a El Abismo. Para entender ese momento hay que retroceder unas semanas antes. A principios de abril de 1945, el ejército alemán ya no tiene forma de detener el avance aliado. Las tropas americanas cruzan el Rin. La Luftwaffe, antes temida, ya casi no puede volar. Pero el colapso no es uniforme. Algunas ciudades se rinden sin disparar un tiro. Otras resisten hasta el último hombre. Por órdenes directas de Berlín, Martin Bormann, jefe de Cancillería del partido nazi, lo deja claro en un mensaje a las tropas. Quien abandone su posición sin permiso es un desertor. Y será tratado como tal. Algunos soldados alemanes ya no creen en nada de eso. Uno de ellos escribe en su diario esos días: ya no hay liderazgo, ya no hay solidaridad. Solo nos queda rezar. Otros en cambio siguen luchando con una fe casi fanática. Sobre todo las unidades de la SS, formadas en parte por antiguos guardias de campos de concentración. Mientras tanto, cientos de miles de soldados alemanes se rinden. Los americanos desbordados no dan abasto. Los prisioneros terminan acampando ante la intemperie, en campos improvisados junto al Rin, con condiciones terribles. Solo en uno de esos campos, más de 1200 mueren por enfermedad y desnutrición. Alemania se estaba desangrando desde adentro. A mediados de abril, un equipo de cámara del ejército americano llega a Nordhausen, en el sur de la región de Harz. Ahí encuentran el campo de concentración de Mittelbau-Dora, liberado apenas días antes. Los americanos ya sabían desde hacía tiempo que ahí se escondía una de las armerías más importantes del Tercer Reich. Dentro de la montaña, una fábrica subterránea completa. Ahí se construían los cohetes A4. El arma que los nazis llamaban su venganza. El mundo la conocería después como el cohete B2. Pero esa tecnología no se construyó sola. La fabricaron prisioneros de campos de concentración, trabajadores forzados, traídos de toda Europa, viviendo literalmente dentro de esos mismos túneles. Un oficial escribió en un informe: estas personas no tenían ningún registro de sus vidas pasadas. De 2000 hombres, mujeres y niños, solo fue posible identificar a 4 por su nombre. Los pocos sobrevivientes que encontraron estaban más cerca de la muerte que de la vida. Poco antes de la llegada americana, la mayoría había sido enviada a morir en otro lugar. Un soldado que llegó ese día lo describió después así: no hay palabras para describir el olor. Soldados curtidos en 1000 batallas desde Normandía. Tuvieron que vomitar frente a lo que vieron. El cohete B2 no era un arma cualquiera. Era en su época la tecnología más avanzada jamás construida por el humano, capaz de salir de la atmósfera y volver a caer. El primer objeto fabricado por el hombre en tocar el espacio. Viajaba más rápido que el sonido. Nadie podía verlo venir. Nadie podía interceptarlo. Caía sobre Londres sin ningún aviso previo. Los nazis lo presentaron como su arma de venganza. Una promesa de que, incluso perdiendo la guerra convencional, podían seguir castigando a sus enemigos desde la distancia. Pero detrás de ese avance tecnológico, había una cifra que pocas veces se cuenta. Más personas murieron construyendo los cohetes B2 dentro de esos túneles que las personas que murieron por los ataques de los cohetes ya lanzados. El arma más avanzada de la guerra fue también uno de los crímenes más silenciados de todo el conflicto. 16 de abril de 1945, un equipo de cámara llega al campo de concentración de Buchenwald, cerca de la ciudad de Weimar. Sobre la puerta de entrada, una frase grabada en metal: bien o mal, mi patria. La mayoría de los guardias habían huido días antes. Los propios prisioneros habían tomado el control del campo y lo entregaron a las tropas americanas que avanzaban. Creado en 1937, Buchenwald fue uno de los campos más grandes del Reich. Casi 280.000 personas de más de 50 países. Los que pasaron por ahí fueron explotadas, torturadas, usadas para experimentos médicos. Al llegar los americanos, los 21.000 prisioneros que quedaban llevaban 3 días sin recibir pan. Al menos 5.000 estaban en estado crítico.
Cada día morían más de 200 personas por desnutrición y por tifus. En total, 156.000 personas no sobrevivieron a ese lugar. El periodista Edward Murrow, que visitó el campo esos días, describió algo que nunca pudo olvidar. Hombres demasiado débiles para levantarse de la cama. Aplaudían con las pocas fuerzas que le quedaban, como si fueran bebés. Días después, el general americano al mando tomó una decisión. Obligó a 1.000 ciudadanos de Weimar, la ciudad vecina, a visitar el campo con sus propios ojos. Muchos se desmayaron, otros insistían, nunca habíamos oído de hablar de esto, aunque el campo estaba a 10 kilómetros de sus casas. Cuando Estados Unidos encontró esa fábrica de cohetes, entendió de inmediato lo que tenía entre sus manos. No solo era un arma, era el futuro de la guerra y del espacio. La Unión Soviética pensaba exactamente lo mismo. Sus tropas avanzaban desde el este, hacia la misma región. Ambos mandos sabían que quien se quedara con esa tecnología primero iba a tener ventaja enorme en el mundo que venía después de la guerra. Estados Unidos actuó rápido. Antes de que la zona pasara a control soviético, según los acuerdos de ocupación, equipos americanos vaciaron la fábrica. Se llevaron cientos de cohetes completos, toneladas de documentos técnicos y algo más valioso todavía, a los propios científicos. La operación se llamó Paperclip. Más de 1.600 científicos, ingenieros y técnicos alemanes fueron trasladados a Estados Unidos. Muchos de ellos con vínculos directos con el régimen nazi, entre ellos el hombre que había diseñado el cohete B-2, Werner von Braun. Von Braun había sido miembro del partido nazi, oficial de las SS, y según varios testimonios sabía perfectamente en qué condiciones se construían sus cohetes dentro de esa montaña. Aún así, Estados Unidos decidió que su conocimiento técnico valía más que juzgar su pasado. Los soviéticos hicieron algo parecido, se llevaron lo que quedaba de la infraestructura y a los científicos que Estados Unidos no había alcanzado a sacar primero. Von Braun pasó los siguientes años trabajando para el ejército americano, perfeccionando la misma tecnología que había usado antes para bombardear Londres. Con el tiempo, ese conocimiento se transformó de arma de guerra a herramienta de exploración. Von Braun terminó liberando el desarrollo del cohete Saturno V, el mismo que en 1969 llevó a los primeros seres humanos a la luna. Piensa en eso un momento. La tecnología que cayó sobre Londres sin previo aviso, construida por prisioneros que morían miles dentro de una montaña, es en su raíz técnica la misma tecnología que le permitió a la humanidad pisar otro mundo. Del lado soviético la historia fue parecida. La tecnología y los científicos capturados en el este alimentaron el propio programa espacial de la URSS, el mismo que puso el primer satélite y el primer humano en órbita. La carrera espacial completa, con todo lo que significó para el siglo XX, nació en gran parte dentro de esos túneles, que los soldados americanos encontraron en abril de 1945. Nunca hubo un gran juicio público por lo que pasó dentro de esa montaña. Von Braun murió en 1977, condecorado, respetado, recordado como uno de los padres de la exploración espacial. Su pasado durante mucho tiempo quedó en segundo plano, y es quizás la parte más incómoda de toda esta historia, que el mundo decidió en silencio que el proceso tecnológico valía más que hacer cuentas con el pasado. ¿Qué hubieras hecho tú si fueras el gobierno americano en 1945? ¿Aceptarías el conocimiento de un hombre con ese pasado para ganar la carrera espacial? Cuéntamelo en los comentarios. El abismo, lo que nadie quiere que sepas.